Ay, por Dios, el Real Madrid. ¿Qué partido acaba de perder el merengue? No recuerdo un partido de Champions en el que el Real Madrid se haya visto tan superado como hoy contra el Arsenal. El Real Madrid acaba de perder un partido tremendo en el Etihad Stadium y ahora sí, pone en duda su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League y pone en dudas lo último de la temporada. Tiene partidos claves contra el Barcelona por Liga y por Copa del Rey para definir si termina o no termina la temporada con títulos en la 24-25. Pero lo concreto es que el Real Madrid acaba de perder un partido tremendo contra el Arsenal en el que se vio terriblemente superado. Creo que hay que ir o al partido contra el Manchester City en el partido de vuelta de la semifinal de la 22-23 o recién al partido contra el Ajax, en la serie contra el Ajax que queda eliminado, para encontrar una serie en la que el Real Madrid se haya quedado pero tan reducido por su rival. Hoy le faltó fútbol por todos lados al Real Madrid y ahora nos vamos a meter en ese análisis concreto, pero creo que el Real Madrid sigue demostrando en esta temporada ser un equipo que no tiene aceitada una idea de juego, porque hoy volvió a tener uno de esos partidos inconexos en los que no terminan de poder conectarse Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Un partido muy flojo individualmente hablando, pero lo concreto es que sigue siendo un equipo que por momentos prioriza no ser superado antes que intentar superar. En los primeros momentos del partido ya se vio una presión intensa del Arsenal. Arteta es un entrenador que no discute la presión en campo rival y por eso Carlo Ancelotti rápidamente retocó el mediocampo y terminó parándose con ese 4-4-2 extraño que tanto le hemos criticado al Real Madrid esta temporada, porque cuando no tenía la pelota dejaba a Mbappé y a Vinicius como doble punta y Bellingham y Rodrigo se arrimaban hacia atrás para poder marcar las subidas, tanto de Martinelli como de Saka por los costados, pero también de Timber y Lewis Kelly, que ya nos vamos a meter en Lewis Kelly, tremendo jugador, un fenómeno el chico de 18 años, pero lo cierto es que termina modificando el dibujo táctico porque estaba siendo muy superado en la mitad de la cancha y el Arsenal tiene esa búsqueda por el carril central de manera constante, bien pero bien Premier League, tratando de que aparezcan Martin Odegaard, Merino y obviamente Declan Rice, hoy jugando Thomas Partey como volante central y liberando a Declan Rice para que se pueda parar un poquito más adelante en la cancha, y por eso venía siendo superado el Real Madrid. Creo que se explica por la defensa del Madrid, que hoy le costó mucho salir de abajo con pelota limpia, no tuvo errores puntuales concretos, pero creo que ya la distribución de nombres le indicó al Arsenal qué es lo que tenía que hacer. David Alaba ha jugado a lo largo de su carrera como lateral por la izquierda, lo ha hecho en el Bayern y lo ha hecho en la selección nacional, pero lo cierto es que un Alaba que viene de temporadas en las que no está pudiendo entrelazar una buena cantidad de partidos como titular, que tuvo muchas lesiones y que está a falta de ritmo, porque al fin y al cabo es un futbolista que no llega a este punto de la temporada con la cantidad de partidos con los que llegan sus competidores. Es cierto que Saka también venía de una lesión, pero lo cierto es que le iba a ser difícil a David Alaba marcar mano a mano un futbolista tan dinámico y tan determinante como lo es Bukayo Saka, e iba a estar Camavinga obligado a tirarse y arrimarse al carril por la izquierda, porque lo hace mucho Odegaard, porque Odegaard es un futbolista que se siente mucho más cómodo desde la derecha hacia adentro y conectándose mucho con Bukayo Saka, y por eso al Rodrigo, o Vinicius mejor dicho, no ser un futbolista que tiene ese retroceso tan marcado, estaba prácticamente obligado Camavinga a retroceder y jugar prácticamente como un segundo lateral por la izquierda, por características obviamente, y también para tapar la presencia de Bukayo Saka, para poder doblarlo. Y ahí fue cuando el Real Madrid empezó a perder la mitad de la cancha. Entonces Carlo Ancelotti identificó que la mejor opción era plantar a Bellingham como un volante por la derecha, a Rodrigo como un volante por la izquierda y parar dos líneas de cuatro, y ahí fue cuando el Real Madrid dejó de tener esos contraataques que le vimos en el primer tiempo, porque daba la sensación de que a pesar de que el Real Madrid no tenía demasiado la pelota, estaba siendo el equipo con más claridad para llegar al área rival, porque estaba teniendo los típicos contraataques de Vinicius o de Mbappé que le generaban mucho más daño al Arsenal que el Arsenal lo que le causaba al Real Madrid, aún con casi toda la tenencia de la pelota. Pero a partir de ese movimiento que hizo Carlo Ancelotti en el primer tiempo, desdibujó al Real Madrid. Dejó de verse ese Real Madrid
que jugaba bien de contra o que por lo menos tenía intenciones de salir rápido. Quedó un equipo muy partido, muy tirado atrás, con Vinicius y con Mbappé muy descolgados y no teniendo casi contacto con la pelota, y fue ahí cuando empezó a perder el partido. En el primer tiempo el resultado 0-0 y parte del segundo también se explicó porque Courtois volvió a tener una de esas noches impresionantes en Champions, atajando pelotas imposibles. A pesar de haber recibido 3 goles, creo que Courtois fue el mejor del Real Madrid, y justamente se explica que el Real Madrid haya perdido solamente 3-0 porque Courtois otra vez volvió a tener una de esas noches consagratorias en Champions por las que demuestra ser el mejor arquero del mundo y uno de los mejores de la historia. No sé cuándo vamos a entrar en el debate de que Thibaut Courtois es uno de los 3 mejores arqueros de la historia del fútbol, pero lo cierto es que hoy vuelve a demostrar por qué está en esa cortísima lista de los mejores arqueros de la historia del fútbol europeo y obviamente también de la historia del fútbol mundial. Tuvo muy mal partido individualmente hablando el Real Madrid, porque claro, hablamos de lo táctico y de cómo se ha movido en la mitad de la cancha para no perder demasiado terreno justamente en la mitad de la cancha, pero también tenemos que hablar de que el resultado se explica porque individualmente el Real Madrid no tuvo su mejor noche. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni Rodrigo. Por momentos Bellingham en el primer tiempo fue para mí de lo mejor por cómo se paró hasta que tuvo que pararse en el carril por la izquierda y porque ganó la mayoría de los duelos, particularmente en el primer tiempo, en los primeros 25-30 minutos del partido. Pero creo que es lo que venimos hablando y remarcando del Real Madrid. Es un equipo que futbolísticamente no tiene una identidad tan marcada, o por lo menos no tiene tantos argumentos como puede ser hoy el Arsenal, el Barcelona, el PSG. No tiene tantos argumentos tácticos o futbolísticos para ser el principal candidato a quedarse con esta Champions, y lo tiene, porque obviamente que tiene la chapa y tiene el nombre para ser candidato en sus nombres propios. Y cuando sus nombres propios no encuentran su mejor versión, es lógico que el Real Madrid se vea superado por un equipo que hoy jugó muy bien, que hoy hizo lo que tenía que hacer para sacarse de encima en este primer partido como local a un equipo tan imponente en cuanto a nombres como lo es el Real Madrid. Porque el Arsenal hoy hizo un trabajo prácticamente perfecto, y en un momento, cuando parecía que el segundo gol no entraba, cuando otra vez Courtois era protagonista y volvía a salvar al Real Madrid de maneras inexplicables para mí, hizo todo bien. Hizo todo bien y terminó ganando un partido como tenía que ganarlo, por goleada. Porque el Arsenal hoy mereció ganar por goleada. Párrafo aparte obviamente para Declan Rice con los 2 golazos, pero golazos de tiros libres que hizo el jugador inglés. Obviamente lo tenía como un futbolista que pateaba muy bien, pero no lo tenía como un pateador de tiros libres tan exagerado como lo fue hoy. 2 golazos impresionantes. Creo que al primero quizás podría haber puesto Courtois un jugador más en la barrera, y algo llamativo que no suele pasar o no suele mencionarse en la elite del fútbol europeo, pero el segundo es una obra maestra. La coma del primero también, pero el segundo, ¿con qué fuerza le dio ese tiro libre? El fútbol es todo confianza, y creo que por eso Declan Rice le dio tan fuerte a la pelota, la clavó en un ángulo, puso el segundo y por consecuencia llegó el tercero, porque el Arsenal empujaba, intentaba, generaba chances y no estaba pudiendo llegar al gol. Ahí está, lo destapó Declan Rice con 2 perlas, y después Mikel Merino, que siempre, pero siempre pasa factura cuando juega en ese sector de la cancha, puso el tercero y el Arsenal goleó 3-0 al Real Madrid. Hablamos obviamente de que el Arsenal, como la mayoría de los equipos de la Premier, buscan de manera constante por el carril central, con mucha presencia de Odegaard, con mucha presencia del propio Declan Rice, obviamente también Mikel Merino, que juega como delantero y lo hace muy bien, pero también se tira atrás y sabe ocupar los espacios. Pero también hubo una interesante búsqueda, como ya fuimos mencionando, del tándem Odegaard-Bukayo Saka, que Bukayo Saka venía de una lesión y salió con molestias, y esto es algo que va a encender las alarmas en el Arsenal, pensando en el partido de vuelta, un futbolista determinante obviamente de lo mejor que tiene el equipo Gunner, pero lo cierto es que un futbolista que se conecta muy bien con Odegaard, y que creo que la clave fue que el Arsenal y que Mikel Arteta entiendan que el partido pasaba por ahí, pasaba por los espacios que podía ocupar Martin Odegaard, tirándose un poquito más a la derecha, jugando a pierna cambiada, obviamente siempre arrancando desde el carril central, pero abriéndose para estar un poquito más cerca de Bukayo Saka, y los espacios que generaban justamente el no retroceso de Rodrigo en los primeros minutos, la buena posición que le generaba cuando Camavinga se tenía que tirar a la izquierda y podía el carril central ocuparlo, por ejemplo, Declan Rice, y ahí generar esa superioridad numérica que tuvo el Arsenal de manera constante en la mitad de la cancha en el primer y en el segundo tiempo. Pero ese tándem que también ha funcionado entre Martin Odegaard y Bukayo Saka es una de las claves para explicar la goleada del Arsenal. Obviamente Lewis Kelly también para mí de los mejores hoy en el podio
del partido que acabamos de vivir en el Etihad, en el Fly Emirates Stadium, perdón, por cómo se mueve en salida. Lo venía leyendo y venía sabiendo que estaba pasando algo grande en el Arsenal con este chico, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo en un partido tan determinante como el de hoy. Y es impresionante lo que hace. Me hizo acordar, en cuanto a movimientos, algo que intentaba y salía muy bien Guardiola con John Stones. Creo que obviamente Mikel Arteta y Pep Guardiola vienen de la misma escuela. De hecho, Mikel Arteta es de los discípulos que tiene Guardiola en la Premier League. Pero lo concreto es que en salida, el primer tiempo, el Real Madrid, él largando el carril izquierdo y apareciendo como otro volante central, no lo pudo descifrar nunca. Y fue ahí cuando Arsenal empezaba a generar superioridad numérica en la mitad de la cancha. En salida estaba cómodo porque aparecía el chico Lewis Kelly como un volante central para tener un jugador más en salida y así poder salir limpio, que es algo que no pudo hacer el Real Madrid durante todo el primer tiempo. Y obviamente en ataque también. En ataque siempre yendo para adelante con una buena gambeta. Impresionante proyecto que tiene el Arsenal, tanto en el carril izquierdo como también lo bueno que puede producir cuando se larga en ataque por la izquierda o cuando aparece como un volante central, también para generar superioridad numérica con movimientos muy inteligentes y sabiendo leer muy bien el juego, que esta es la clave. El Arsenal ganó un partido fundamental y lo ganó como lo tenía que hacer, por goleada, porque superó muy bien al Real Madrid, no dejándolo vivo, porque al Madrid no hay que dejarlo vivo y el Arsenal lo supo y hoy lo goleó, pero lo cierto es que lo ganó con los detalles. Y con los detalles se ganan este partido. Este tipo de partido de Champions. Es muy difícil hablar de que el Real Madrid pierda un partido de los detalles en la Champions. Ha pasado poco y ha pasado menos a lo largo de estos últimos años. Pero lo cierto es que hoy el Arsenal lo dominó, le ganó y puso condiciones para que, aún perdiendo 2-0 en el Santiago Bernabéu, se plante la semifinal de la Champions. Y creo que hoy sí escribe su nombre como el principal candidato a quedarse con esta UEFA Champions League. O el principal candidato, o me animo a decir, en una final que puede ser interesante contra el Barcelona, si todo sucede como creo que puede llegar a suceder. Goleó el Arsenal, le ganó la ida al Real Madrid y el análisis, acá como siempre en este canal. Muchas gracias por ver y por acompañar y nos vemos en próximos videos. Gracias.